que te americaniza. Que te americaniza. Pero hay una contradicción. Pero sí, siempre. Pero Push te dice, América tiene eso, te fagocita. Dice, habla de la fagocitación, digamos, que tuvo que ver de cómo mucha diversidad europea fue tragada por América, digamos, de fagocitación. Digamos, vos fíjate una cosa. Hay una definición de, no sé quién la inventó, pero me acuerdo de quién la leí, que es esto de América como lo hóspito. Sí. ¿No? ¿De verdad que es Sí, lo hóspito, o América como lo hediondo, y bueno. Al revés, porque vos fíjate una cosa, América era lo hediondo y Europa lo limpio, ¿no? Y sin embargo, los europeos no tenían agua y no se bañaban, y los guaraníes se bañaban 2 veces por día. Y nosotros nos bañamos más, somos mucho menos hediondos que los europeos, que tuvieron los franceses que inventan el perfume para hacerse el chivo y no le... ¿Viste? Recién ahora Francia se está bañando 1 vez por semana. No, digo, yo te digo, vas a un Teatro de Francia y te vas. Y Brasil, que no reivindica su raíz indígena, que la tiene mucho, es un hábito brasileño muy común bañarse 2 veces por día, muy común. Pero, porque no es un acto solamente, vos fíjate, que uno no necesariamente en invierno debería bañarse 2 veces por día o 1 vez por día, porque por ahí no lo necesitas ni física ni corporalmente. Sin embargo, entras y es la pureza, es como me purifica, no sé, pero digamos, hay como una cosa que eso es muy guaranítica, es una cosa que los españoles adoptaron. Los españoles en aquella época ni de acá bañarse, imagínate, tenían 6 meses sin agua en los barcos. Ahí el tipo que tenía una petaquita de agua cobraba, y el grumete también, porque no había mujeres, así que los 2 que cobraban eran el que llevaban la botellita de agua y el pobre grumete. Pero, digamos, imagínate, 3 meses de viaje. Pero, vos fíjate una cosa, cómo tenemos que repensar. Somos todos peronistas, ¿no? Estamos acá en la realidad peronista. Yo el otro día me tocó ir a hacer jurado una tesis en Entre Ríos. Entonces, fíjate una cosa, interesante, ¿no? Entonces, el tipo había dicho, era una tesis que un poco hablaba de la concepción organizacional de los sindicatos clásicos del peronismo. Entonces, marco teórico, Bourdieu, los autores extranjeros. Y entonces yo le pregunto, bueno, este es solamente tu marco, ¿cómo abordaste vos, digamos, las entrevistas, ¿no? El marco teórico, Bourdieu, bla, 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 todos los franceses, los especialistas, ¿no? Y entonces me entrevisté con los dirigentes sindicales que eran de sindicatos clásicos, digamos, sindicatos peronistas clásicos. Y le digo, y obviamente leíste la teoría de las organizaciones libres del pueblo. El tipo me mira, ¿qué es eso? Y le digo, ¿cómo podés ir a entrevistar vos, desde la ciencia, a un dirigente sindical que construyó un sindicato en base a un marco teórico determinado y pretender presentar a mí una tesis? ¿Qué es lo que entendiste? A ver, fíjate lo que nos pasa, digamos. Todos somos peronistas, estamos vinculados al mundo del sindicalismo, tenemos amigos en los sindicatos. La gran parte de los sindicatos clásicos están concebidos bajo una concepción que es una organización libre del pueblo, que es muy difícil de explicarla acá, pero cuando vos hablas con Pepe Santamaría o el Negro Moyano, todo, dicen, yo lo organicé de esta forma, no solamente lo reivindicativo, sino la asistencia en derechos, bueno, toda una concepción. El tipo no tenía el marco teórico para abordar el objeto de estudio, hermano. Así funcionan las universidades en la Argentina. Miles de estudios del sindicalismo sin marco teórico. Ahora, claro, el marco teórico es propio, porque el concepto de sindicato como organización libre del pueblo está en Argentina y nada más. Ahora, entonces ¿qué quiere decir? Que el argentino no puede producir una categoría de análisis sobre un fenómeno. ¿Me entendés? O sea, hay un problema también ahí con la ciencia. Es como una especie de capítulo diminutio, como que América no está para pensar. No está. Para pensar está nosotros. Entonces siempre tiene que haber vos fíjate el sistema de referatos universitarios. El nivel de exigencia a autores extranjeros es increíble. Digo, también para pensar cómo, digamos, esto del pensar no solamente nos afecta a nosotros como ciudadanos, como militantes comunes o ciudadanos, sino también cómo afecta a la ciencia argentina.
y cómo disocia la ciencia argentina de la realidad, porque entrevistar al negro Moyano sin saber qué es una organización del libre pueblo es ir a tu objeto de estudio sin entender el marco a partir del cual fue construido. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, vos decís originalidades, complejidades, es decir, Cirigliano, que es un gran autor para esto, es decir, las vigencias y las herencias, ¿no? A ver, no todos los... posiblemente el Inca de hace, digamos, el Inca del 1500 no sea el mismo Inca actual. Ellos también tuvieron un proceso de resignificación. Pero eso no significa que algunos... ¿Y saben cuál es? Generalmente de las civilizaciones, ¿qué es lo que más sobrevive? Los elementos originales. Los elementos originales en las civilizaciones son los que más tardan en perderse. Disculpa que te interrumpí, pero... Es decir, yo quería ir con una cosita. Vos decías los límites, ¿no? Y yo pensaba, bueno, me imagino que vos decías como de los límites del concepto, ¿no? Pero yo quería pensar en los límites físicos, geográficos, territoriales. Y pensaba, bueno, nosotros, América Latina tiene una gran frontera que es la del norte. Y ocurre una cosa notable que en esa frontera, ¿no? Que es que del otro lado de la frontera, además de que está llena de mexicanos, ¿no? Lleno de mexicanos. Más mexicanos que yanquis. Y ya empieza a ser más mexicanos que yanquis, sí. Y el español es la primera lengua, ya en muchos estados. Hay un fenómeno que pasa, por ejemplo, de nuevo, que pasa con los indígenas. Que, como me decía Pancho, los yanquis lo pusieron en las reservas. Los yanquis al indio lo pusieron en la reserva y lo pauperizaron. No sé si alguno vio ese capítulo de Los Simpsons, donde se le aparece a Lisa un indio, ¿no? Y le dice, bueno, ahora estamos mejor en la reserva. Al final le dice, estamos mejor en la reserva porque pusimos un casino. les dieron un casino. Y es verdad. Y eso es cierto. Imagínense la destrucción para una comunidad que era paupérrima, extremadamente pobre, de ahora tener un casino. Eso es prostitución, drogas. Los terminaron. Los terminaron, los liquidaron. Ahora, ¿qué dicen los indios? Esto me lo contaron a mí en México, gente que iba y venía, que conocía mucho el sur de Estados Unidos. Que los indios norteamericanos, que lo que conocen del Estado es como lo trató Estados Unidos, lo que conocen del hombre blanco, digamos, como lo trató Estados Unidos, dicen, no, nosotros somos mexicanos. Se reivindican latinoamericanos, o que hay indios que se reivindican indios, o sea, que no convivieron con esta realidad de los latinoamericanos, que lo que convivieron es con el maltrato norteamericano, y se reivindican latinoamericanos. ¿Por qué? Y porque ustedes los mexicanos vienen y chupan con nosotros, hablamos, nos hacemos amigos, entran, entonces se encuentran con un común, con un pana, que hablan de igual a igual, Entonces eso, digo, por pensar la frontera, ¿no? Me parece que estaba bien la respuesta del Pancho ahí. No le ponga el límite, está vivo. Claro, sí, no le pongamos el límite, está vivo. ¿No? Y también vale para la frontera física, ¿no? Y el otro día decíamos, por ejemplo, en Cuba, esto que a nosotros nos pasa con el cepallismo en Argentina no es exclusiva nuestra, ¿no? Es decir, Martí se dedicó a discutir con Sarmiento porque había algo que ahí que estaba impregnando el pensamiento latinoamericano. Esto de civilización y barbarie, ¿no? Está impregnando el pensamiento latinoamericano. En países como Cuba, como Venezuela, países del Caribe, la cercanía con Europa es mucha. Y con Estados Unidos. Física, es mucha. Y ahí la tentación de pensarse como occidental es mayor. Entonces, ahí hay cosas que hacen a lo físico, a lo territorial, ¿no? En países donde, pienso de todo Cuba, ¿no? Donde lo indígena
fue prácticamente barrido, eliminado, ¿no? Sí. Yo en Cuba me encontré una mujer que era claramente indígena y me acerqué a hablarle, era mexicana. A ver, era mexicana, ¿no? Es muy difícil en Cuba encontrar a alguien de acá, ni en el interior, ni en el interior, afrohispanos. Entonces, bueno, ahí también el pensamiento central, ¿no? Por más revolución, por más años y todo, ¿no? Pero también la revolución introdujo cosas del marxismo y del pensarse, bueno, con el universalismo de Occidente, ¿no? De esa perspectiva, el universalismo occidental. Entonces hay todo un laburo para hacer ahí, para desandar, recuperar aportes, pero desandar eso, porque eso nos niega identidad, nos niega originalidad, ser, en diferencia a otros seres que también son. Bueno, estamos, ¿no? Compañeros. Bueno, el miércoles próximo, que no es el próximo, sino Tito Calvano cierra el ciclo de formación de grande.